¿Qué tal? Sean bienvenidos en esta tarde a una nueva edición de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Estamos en plena fase 2 de ese proceso de desescalada y vamos hoy a recapitular, vamos hoy a analizar lo que llevamos ya recorrido, cuál es el impacto en la salud psicológica de las personas, primero del periodo de confinamiento extremo que llegamos a vivir, y de la consiguiente y actual fase de desescalada y su traducción a la salud fisiológica y viceversa, los efectos sobre el estado de ánimo que puede llegar a tener determinados cuadros patológicos relacionados con el coronavirus o no necesariamente. José Carlos González es el coordinador del Centro de Salud 1 de Valdepeñas. José Carlos, ¿qué tal? Bien, muy bien, Julián. Hay que pasar un ratito con vosotros. ¿Todo en orden y todo bien hasta la fecha o hay mucho que contar? Habría mucho que hablar y hay mucho que contar. Pero bueno, vamos mejor, ¿eh? Vamos bastante mejor. Cipriano Galindo, neuropsicólogo, psicólogo de la salud y también persona que está viviendo muy de cerca, testigo directo de esta pandemia, de este episodio extremo que estamos viviendo desde el mes de marzo, aunque ya lo teníamos encima desde mucho tiempo atrás. Los síntomas más repetidos a nivel psicológico y en todo tipo de personas son la ansiedad y la desconfianza. Los sanitarios y las personas de mayor edad son los grupos que en mayor riesgo están de desarrollar problemas mentales. A la incertidumbre por un futuro laboral se le añade la gran pesadumbre que todos tenemos por presenciar cientos de muertes a diario en nuestro país, como estábamos, recordemos, allá por el mes de abril, sin ir más lejos. Una situación inesperada, extrema y desconocida definen las causas y los efectos que puede traer en la salud mental este doble periodo de confinamiento y de desescalada. Yo empezaría por preguntarle a Cipriano en qué medida está de acuerdo con esta exposición, si estos cuadros de ansiedad y desconfianza están dominando un poco las consultas, las demandas de consulta de los pacientes que se pueden dirigir a una consulta de psicología. Exactamente. El trastorno psicológico más habitual en estas situaciones es la ansiedad. La ansiedad provocada por miedo, por el miedo, en principio a contagiarse, ¿vale? Hablamos quizás de la desescalada, pero si hablamos de la ansiedad en el confinamiento, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Tenemos, habréis escuchado, ¿no? Dos conceptos, como es el síndrome de la cabaña, y hay otro concepto que no es tan conocido, que es el síndrome de la fiebre de la cabaña, que aquí no se utiliza mucho. Son dos conceptos parecidos, pero no son iguales. El síndrome de la cabaña se produce en la desescalada y el síndrome de la fiebre de la cabaña se produce en el confinamiento. El de la fiebre de la cabaña sí es un trastorno psicológico. ¿Por qué? Pues porque los síntomas suelen ser agitación, inquietud, nerviosismo, mucha ansiedad, escasa o exagerada ingesta de alimentos, ¿vale? Trastornos del ánimo muy repentinos, ¿no? Lo mismo estamos eufóricos que no venimos abajo en cuanto a depresivos, síntomas depresivos. Pero eso se produce porque estamos viviendo un periodo de confinamiento obligado. Obligado. Eso se produce, no solamente se está produciendo aquí, sino que se produce cuando alguien es retenido por la fuerza en secuestros o en algún sitio, ¿no? Se produce ese síndrome de fiebre de la cabaña, y eso sí que es tratable psicológicamente. Luego ya, cuando hablamos de la ansiedad y de esos síntomas que se producen en la desescalada, lo primero que tenemos es la ansiedad, un miedo, que sabemos que el miedo es adaptativo, es necesario, porque si no fuese por el miedo correríamos muchísimos peligros y estaríamos siempre en riesgo, pero cuando ese miedo es excesivo, pues eso nos lleva se vuelve en nuestra contra y nos lleva a los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Que ese es otro de los problemas que vamos a tener de aquí en adelante. De repente se nos han caído todos los hábitos que habíamos adquirido. El adquirir hábitos no es fácil, ya lo sabemos con los niños, ¿no? Que empezamos, te laves los dientes, hasta que ya de mayor, sin saber por qué se está lavando los dientes, porque eso es automático. Los hábitos llegan a automatizarse, ¿no?
De repente se nos caen todos esos hábitos familiares. Teníamos la costumbre de ir el domingo a ver a nuestra madre, no podemos ir a ver a nuestra madre, teníamos a ir a echar la partida o teníamos que ir a tomarnos el vino y ya no podemos ir a echarnos el vino. Se nos caen los hábitos, pero tenemos que adquirir otros forzosamente, obligatoriamente tenemos que adquirir otros que nos los están imponiendo. Ponernos nuestras mascarillas, quedarnos en casa, no salir, cuidado, no nos acerquemos mucho, ¿no? Esa distancia social, mal llamada distancia social, yo la llamaría distancia preventiva, distancia personal, porque en España, sobre todo en los países de sangre mediterránea y latina, somos muy dados al contacto, somos muy dados a la cercanía con las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia social? Mira, la distancia, ahora yo diría, bueno, preventivamente sí que tenemos que tener una distancia superior a lo que es ese círculo de seguridad vital que tenemos todos, ¿no? Nadie queremos a otro echado encima, ¿no? Entonces se nos va a producir esa inseguridad, esa desconfianza con las personas que vamos a pensar que estamos en riesgo siempre que salgamos y nos crucemos con alguien, ¿no? Es un enemigo invisible, pero que está en cada una de las personas con las que nos vamos a cruzar. Entonces, efectivamente, la ansiedad y esa desconfianza obsesiva van a ser, junto con el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos que más se van a dar en la desescalada. José Carlos, dejando inicialmente al margen las consultas directamente relacionadas con el COVID-19, ¿cuáles han sido los principales motivos, o cuáles dirías que han sido los principales motivos de consulta en el centro de salud, en atención primaria, relacionados o que vosotros detectéis que han podido estar, han podido tener su origen en el confinamiento? Sí, vamos a ver. Tendríamos que diferenciar lo que son las consultas que atendemos, por patología clínica, una enfermedad que ocurre ahora, y luego los motivos de consulta muchísimas veces son problemas burocráticos. Lo que hemos tenido en este tiempo, sin duda alguna, han sido nosotros, a nivel de atención primaria, han sido los problemas burocráticos, hacer recetas, hacer informes, y luego mucha consulta ante dudas, por dudas surgidas por síntomas que en condiciones normales no hubiéramos caído en ellos, no nos hubiéramos fijado, pues ahora hemos llamado al centro de salud para que tu médico te explicara, ¿no?, si podía ser o no podía ser el virus, ¿no? Hubo un periodo de tiempo en el que todo era por el virus. Muchas veces, y sobre todo al principio, decíamos ante patologías o ante síntomas o ante signos que aparecían en un paciente, decíamos que eso no, pero era por el desconocimiento que teníamos, y posteriormente, en cuanto nos digas ese síntoma que antes decíamos que no, ahora te tenemos que hacer una PCR. ¿Sabes? Pongo, por ejemplo, el tema que salió, yo lo he oído en varias ocasiones en televisión, a microbiólogos, a epidemiólogos, a médicos, decir que el tema de la pérdida del olfato y del gusto, eso puede aparecer, que efectivamente puede aparecer ante cualquier proceso vírico, un simple catarro, una simple gripe, la gripe de toda la vida te puede producir eso, ¿no? Al principio pacientes consultaban por ese motivo y decíamos que, bueno, que no tenía por qué ser, que podía ser por una infección vírica porque eso lo producen cualquier tipo de catarros. Y ahora, en cuanto nos diga un paciente que tiene un problema con el olfato, el gusto y demás, pedir PCR porque hay que descartar, claro, porque se ha demostrado que efectivamente ese síntoma o esos signos están directamente relacionados con la aparición de coronavirus, ¿sabes? Vamos, fundamentalmente lo que hemos tenido ha sido mucha consulta por dudas y burocráticas. Luego la patología, curiosamente, es una cosa que tendríamos que aprender toda la ciudadanía, es que el paciente ha desaparecido del sistema sanitario. Y digo, aclaro lo de ha desaparecido. Es decir, antes urgencias estaban llenas, las consultas estaban llenas por patologías banales, y en este tiempo esos pacientes no han aparecido por los centros de salud. No pasa nada y se ha solucionado con una simple llamada de teléfono. Posiblemente no sea, o tendríamos que ir a que no sea ni lo primero, ni estrictamente la llamada de teléfono. Claro. Pero sí se ha visto que hay una hiperdemanda o hay un uso quizá exagerado muchas veces del sistema sanitario por patologías que realmente no deberían ser. ¿Qué ganaríamos? Tener más tiempo para atender las patologías realmente que tendríamos que atender y dedicarle más tiempo. Claro. ¿Dirías que el sistema de salud, y no necesariamente solo el público, ha cursado un máster forzoso en epidemias? Está cursando.
Está cursando. Evidentemente no estamos... Porque ha sido de buenas a primeras de estudiar epidemiología en un libro cuando yo estudiaba, ¿no? Y leer algún artículo, alguna revista de vez en cuando, pues ha pasado de buenas a primeras a tener directamente pues una pandemia. Esas pandemias que leíamos en los libros, de la pandemia de la gripe de no sé qué año y la peste y tal, pues ahora de buenas a primeras la estamos viviendo y la estamos llevando como buenamente podemos. Y cuando digo cuando buenamente podemos, todo el mundo, desde el ministro de Sanidad, ¿no?, como máxima autoridad sanitaria, pasando por sus asesores, a nivel de hospitales, los internistas, los intensivistas, epidemiólogos, los médicos de atención primaria, hasta, con todo el cariño, los administrativos, los celadores y cualquier tipo de profesional sanitario. Ha sido un máster acelerado, pero que no ha acabado. Quiero hacer un inciso a ese respecto. Es que ese máster en temas de virus y de pandemias, no solamente lo están haciendo los profesionales, lo está haciendo la población. La sociedad. Y eso yo siempre hablo desde el punto de vista psicológico, no es positivo. No es positivo. No es positivo porque estamos saturados de una información que no sabemos gestionar. Es decir, lo puede gestionar un profesional de la medicina, lo puede gestionar pues el ministro de Sanidad, porque lo tiene que tener todo eso controlado, pero no lo tiene que gestionar el ciudadano de a pie de esa manera. Tú puedes estar informado de cuáles son las medidas preventivas, porque nos lo dicen las autoridades, nos lo dicen los profesionales de la salud, de cuáles son las medidas preventivas para no contagiarnos, para, en fin, para tener una salud, para preservar nuestra salud, ¿no? Pero de ahí a indagar tanto, eso nos hace efectivamente maestros, pero maestros de la ansiedad, maestros de la incertidumbre, de decir, jolín, ¿y si lo tengo? Porque también resulta que ahora son trombos lo que está causando el virus, pero ostras, macho, y no será que el vecino que le dolía la cabeza ya. Quiero decir que esto lleva a confusión. Nos estamos, a lo mejor ahí digo que los medios de comunicación también tienen algo que ver en cuanto a esa exageración. Yo, por ejemplo, este mediodía escuchaba que ya había muerto un niño por coronavirus, no sé. En Aragón. Entonces, esa noticia, eso preocupa muchísimo, sobre todo a los padres, a los que tienen niños, preocupa muchísimo, ¿no? Y ese exceso de información es lo que nos viene a agravar un poquito más el tema psicológico. Sí, pero aparte de ese exceso de información, ha sido una información muy variopinta. También, sí, por hablar, por ejemplo, del tema de la vacuna, de buenas a primeras, oyes que va a haber vacuna a final de año. Correcto. Y de buenas a primeras, oye, que una vacuna tarda 20 años en hacerse y que posiblemente hasta dentro de 2 años no tengamos una vacuna. Dicho por expertos epidemiólogos y expertos en la materia, ¿no? Claro. Sí, de buenas a primeras, yo estoy tan contento porque pues, a ver si en diciembre tenemos aquí la vacuna que los americanos han dicho que para Estados Unidos, pero a ver si llega aquí, y al día siguiente te encuentras con el sopetón de que en 2 años o 3 años no va a haber vacuna. No va a haber una vacuna. Entonces, ya te digo, incluso, pero eso nos pasa al ciudadano en su casa, nos pasa en nuestra casa, ¿no? No ya como sanitario, sino como ciudadano de a pie que ha estado oyendo radio y viendo televisión y recibiendo WhatsApp a expuertas en todos los sentidos, pero es que nos pasa también a los propios sanitarios, claro, a los propios médicos. Es que hemos estado recibiendo información científica, no digo ya de prensa, de cotilleos, sino muy diferente, muy variada y casi contrapuesta. Sí. Ante casos de contagio en el interior de una familia, se están desarrollando, no me cabe ninguna duda, y me gustaría que analizases esa situación, manías persecutorias frente, me ha podido contagiar fulano o mengana, sí, o tal persona en el trabajo, o en fin, sí, especulaciones, hipótesis que te llevan a mirar de reojo a alguien o... Se está produciendo. Esto yo creo que será también motivo de estudio en el tema de la psicología, porque se están dando efectivamente dentro de la misma familia, se está produciendo, pero no solamente eso, se está produciendo con compañeros de trabajo, se está produciendo ahora en la desescalada, una situación que yo no sé si lo habéis advertido, y es que se está produciendo dentro de una escala gradativa de grados, ¿no? Conductas en las personas. Sí, una es, en la escala en un extremo está el invulnerable, o
el que no le pasa nada, por eso no se pone mascarilla, porque eso no sirve para nada, porque es perjudicial, porque estamos respirando nuestro propio aire y él no se contagia nunca porque él sabe cuidarse a él mismo. Esos son los invulnerables. Y luego en el otro extremo están los aprensivos, aquellos que se lavan 18.000 veces las manos al día, tienen que llevar la mascarilla. Pero es que hay una situación y es que se critican mutuamente. O sea, el invulnerable critica al aprensivo porque, pero bueno, ¿dónde vas? Pero al cántaro, pero si, joder, ¿no ves que vas solo paseando el perro? Si no tienes a nadie, ¿por qué te pones la mascarilla? Vale. Y el otro, el aprensivo, al invulnerable, eres un irresponsable con la de muertos que van ya, ¿cómo haces eso, no? Entonces, se está produciendo ahí una especie de enfrentamiento. A ver, seamos cautos en eso, de no un enfrentamiento generalizado, pero sí he observado esa tendencia igual de a ver, ¿y yo cómo puedo dar positivo si yo no estaba con nadie? Ya, pero claro, la cajera que el otro día no llevaba la mascarilla, ¿no? Entonces sí que puede haber ese tema, esa, no sé, yo lo llamo bipolaridad conductual, sí se puede dar, ¿eh? Nos estamos encontrando, vamos, si tú te vas mañana por la mañana al centro de salud, a cualquiera de los dos de aquí de Valdepeñas, ¿vale? Incluso al hospital, tú entras en nuestro centro y de entrada te echamos el alto y decimos, ¿dónde vas? ¿Tienes cita? No, pues te esperas un poquito en la puerta hasta que sea tu hora de cita, ¿no? Porque advertimos que si tienes cita a las 10:15 es a las 10:15, no vayas a las 10:15 porque tenemos que evitar eso, ¿no? Y ves en el suelo que hemos puesto pegatinas en el suelo, vamos, cintas para separar distancias y demás. Claro. Y en cuanto vemos allí a dos personas hablando que se entretienen un poco, les decimos educadamente, por favor, muévanse, si tienen cita vayan al profesional que le tiene que atender, y si ya ha acabado, haga el favor de salir para evitar eso, ¿no? Y pasamos de una situación extrema, y la gente, por no hablar de nadie más, a mí estaban acostumbrados a verme pues como estoy aquí, yo no me ponía bata y en la consulta, quizás mal hecho, y ahora llega la gente y me ve vestido de blanco y si hay algo un poquito sospechoso, pues ya me pongo el mono que tenemos y demás, ¿no? Y pasas de ahí, de hasta un poco miedecillo quizá entrar, igual cuando como ya nos hemos acostumbrado a ir al supermercado y ver gente esparcida por ahí sin hablar nadie ni nada. Vas al centro de salud y pasa eso que te digo. Sales a tomarte una cerveza a la terraza y se nos ha olvidado. Exactamente. O sea, pasas de una seriedad y de unas medidas que son las que debería haber, ¿vale? Pero pasas de ahí, te sales, te sientas en una terracita, claro, sin problema ninguno. Es que en esta mesa falta un perfil, el sociólogo, para analizar. También. Sí. José Carlos, me interesa, se está dando el negacionismo. O sea, personas que evidentemente cuestionen la utilidad de la mascarilla, del gel, de la distancia, etcétera, y que todavía sigue pensando que esto es una gran gripe. Pero es que hay negacionistas médicos. Recientemente tengo la memoria en un programa de televisión donde debatía un, digamos, médico totalmente persuadido de lo que estamos viviendo y una médico, además una especialista, una inmunóloga, que se situaba en el extremo contrario y, bueno, era partidaria de que lo hubiésemos afrontado la pandemia por las bravas. O sea, a que le toque, que le ha tocado. Entonces, ¿qué impresión te merece este tipo de conductas? Vamos a ver, al principio, y de hecho hay políticos, primeros ministros o gobernadores de mucha altura, ¿no?, que en sus países respectivos pues han dicho que y no es Andorra ni es todo el campo es orégano, ¿no? Entonces, si lo que se buscaba o lo que se busca es la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, como dicen, ¿vale?, lo ideal hubiera sido que nos hubiéramos contagiado todos y no haría falta vacuna, ya tendríamos todos anticuerpos. El problema de eso, que se ha visto que tiene una alta letalidad el virus y el sistema sanitario hubiera dado un reventón, porque mucha gente lo hubiera pasado asintomático, muchos lo hubieran pasado con sintomatología leve, banal, sin más, pero si han muerto con la cifra de hoy, 27.000 y pico, pues hubieran muerto, no sé, una barbaridad. Porque, claro, lo que se ha intentado desde el principio es con esas medidas de la distancia de seguridad, el tema del lavado de manos, el tema de la mascarilla y el tema de no viajar en coche, no sé, los medios de comunicación
y demás, se ha intentado que los contagios fueran poco a poco, a ser posible, que fueran lo menos posible, pero para que el sistema sanitario no reventara. Claro. Pensar que si no ha reventado, que yo creo que en algunos sitios ha llegado a caer, Sí, en sitio ¿no? Madrid. Se ha sacado a base de utilizar pasillos, a base de utilizar salas de espera, a base de utilizar a profesionales sanitarios que estaban formados pues, para un determinado trabajo en un hospital. De buena primera se han visto en una UCI provisional. En una UCI ahí montada en 4 días. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si no hay ningún tipo de problema? Si seguimos, pues, no sé, con todo el tipo de, sin entrar en otro tipo de cuestiones ni valoraciones, en seguir con nuestras manifestaciones, nuestros festejos, con la Feria de Sevilla, con los Sanfermines, con todas las fiestas, ¿sabes? Digo las que he dicho, pero porque son conocidas y reconocidas, ¿no? Imagínate que seguimos con la Liga de Fútbol Sala y todos los fines de semana se juntan 2000 y pico personas en el pabellón, digo aquí en Valdepeñas, y 2000 y pico, pero imagínate en un campo de fútbol que hay 100.000 personas. Es decir, posiblemente hubiéramos pasado el tirón, pero ¿cuántos hubiéramos dejado atrás? ¿Sabes? Yo personalmente pienso que hubiese sido una locura, una tremenda locura. Vamos a ver. Esto, aparte de todo lo negativo que conlleva, la situación sanitaria, ¿no? La de fallecidos, que yo no creo que sean 27, es mi opinión. Yo creo que han sido bastantes más. Lo que pasa es que con el tema de las cuentas, pues no, solamente se han ido, pero es lo que decimos, habrán fallecido ancianos que se haya dado otro motivo y tal, y haya sido a lo mejor por alguna afectación del virus. Pero bueno, dejando eso aparte, esto, según tengo entendido, es un virus que se va a quedar, se quedará, seguramente saldrá la vacuna cuando tenga que salir, dentro de un año, dentro de 2, y vendrán estas épocas, pues como viene una gripe, como viene, ¿no? Habrá vacunaciones y demás. Esto va a servir a las administraciones, va a servirle, hombre, de conocimiento para futuras ocasiones. Si aquí se hubiese dejado el hecho de que todo el monte es orégano y venga, vamos a seguir a ver cómo va esto, hombre, lo primero es una masacre, seguro. Si ha sido así, fíjate, ¿no? Y lo segundo, no se hubiese aprendido nada. ¿Qué hubiésemos aprendido de eso? ¿Que hubiésemos perdido cientos de miles de personas? Pues hombre, yo pienso que así, seguramente con los errores que se han cometido, igual que aciertos, de todo ha habido, pues para la próxima, que esto no imaginábamos que iba a pasar, esta pandemia, pero es que puede volver a pasar, y no con esta cepa, sino con otra cepa o con otro tipo de... Entonces, esto nos sirve de aprendizaje. Ya digo, pues a los científicos, a los médicos, se van a poner las pilas de, oye, señores, ¿para la próxima qué? Pues bueno, y quizá ya no sean 27.000, a lo mejor ya son... Bueno, yo supongo, José Carlos lo puede decir mejor, que en una época de gripe normal, también hay fallecidos. Sí, ¿no? Eso empezamos diciendo. Claro. Y digo empezamos porque claro, pensábamos... Porque era lo que conocíamos en un primer momento. Pues es una gripe. Al principio incluso decía que se transmitía menos que la gripe y que era menos letal. No sé si recordáis los primeros días. Era más liviano. Que eran con personas ancianas. Que entonces no había gran problema. ¿No? Luego ya fuimos aumentando la letalidad del virus y bajando la de la gripe. Y al final nos han pasado por todos los lados, nos ha pasado, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, hay que sacar al final, donde corresponda, tendrán que sacar las conclusiones a nivel de autoridades y a nivel de nuestra propia casa cada uno. Exactamente. No, es así. Porque o aprendemos toda la ciudadanía, o si no, no vamos a ningún lado. Es decir, al final habrá que priorizar una serie de cuestiones y el tema de salud tendría que dar un gran salto en cuanto a la prioridad, ¿no? Siempre se ha dicho salud, dinero y amor, ¿no? Y posiblemente tenga que ser así, ¿no? Se ha puesto en entredicho, ha empezado el fútbol por el tema económico, ¿no? Y a lo mejor se ha dejado de mirar, o va a empezar el fútbol, perdón, o en Alemania ha empezado el fútbol y se va a dejar un segundo plano. Y estamos mirando un poquito la salud, quizás ya un poquito diciendo, bueno, ya está, estamos diciendo, pues se está diciendo por un lado que el virus está aquí, pero ya nos estamos planteando, se está planteando incluso que haya personas en los estadios de fútbol, que empiece la liga, se está valorando ya, con menos público, pero hay. Pero estamos viendo que con estadios cerrados, la afición está saltando, bailando y festejando sin distancia ninguna, sin mascarilla ninguna, a las afueras del campo de fútbol.
¿no? Sí, sí, Esa es la realidad de hoy y de ayer. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, o nos lo aprendemos todos, toda la ciudadanía, ¿no? Está Que claro, eso está ahí, está claro. y aparecerá una vacuna, porque la habrá, antes o después habrá una vacuna para el coronavirus. Pero cada año, cada 2 años está apareciendo un virus diferente. Lo que pasa es que muchos de ellos los hemos visto de lejos. El virus del ébola, se murió un perrito, ¿sabes? Se cargaron al perrito. Se cargaron al perrito, hubo, creo recordar, 2 afectados, ¿no? Fallecidos 2. 2 o 3 religiosos que se repatriaron, y la auxiliar de enfermería, creo recordar que era una auxiliar de enfermería, y aquello fue la leche, ¿no? Sí. Y como lo vemos muy lejos, parece que no existe, pero es que existe. Y lo que pasa es que esta vez nos ha tocado de lleno, pero además de lleno, y nos ha tocado a nosotros y a mundial. todos los países. Como veíamos de lejos el coronavirus, porque estaba allí en Claro, China. claro. Pero es que lo estaba, y estaba en Italia y lo seguíamos viendo lejos. Sí, hasta que no llega, pues lógicamente no ¿Sabes? decimos, Sí, tranquilo, hasta aquí. nos tenemos que mentalizar, cuando digo nosotros, digo cada uno en su casa, nos tenemos que mentalizar la ciudadanía. Sí, es una labor individual para el bien común. para el bien común. Y habrá que buscar un término medio, es decir, no porque exista o cabe la posibilidad, pues vamos a tener que estar siempre yendo con la mascarilla, o vamos a tener siempre que estar sentados a 3 metros unos de otros, ni vamos a estar, pero habrá que buscar el término medio. Exactamente. No, término medio. El miedo debe ser un recurso, no una limitación. Debemos tener un recurso para, pues hombre, salvaguardar nuestra salud, que es lo principal. Lo demás ya veremos. Y eso que estamos ante un hecho económico desagradable, porque también el tema económico afecta a la salud psicológica, y seguramente porque esto va todo unido, ¿no? El tema psicológico, por haber perdido el trabajo, hay una incertidumbre bestial, los que están cobrando los ERTES. Pues no dormir por la noche. Exactamente. Tiene que ser Claro, es que fuente de falta de salud. se dan Exacto. un cúmulo de circunstancias en el que al final quien toma las decisiones tiene un problema serio, porque yo puedo defender, digamos, la parte, digamos, de salud, ¿no? Estrictamente de salud. Pero claro, si te pones a analizar otro tipo de cosas, al final había gente, ¿no?, que decía, es que o me muero del coronavirus o me muero de hambre. Entonces es un equilibrio muy difícil de buscar, y desde luego no me gustaría estar en el pellejo de quien tiene que tomar decisiones. Sí. Me interesaría plantearte, José Carlos, y abriendo un pequeño paréntesis, el pasado fin de semana, creo recordar, el Hospital de Valdepeñas se quedó a 0 de ingresos por coronavirus. Y el lunes empezamos la semana con 3 nuevos contagiados. Hubo una autoridad, bueno, el alcalde de Valdepeñas planteó la posibilidad de que esos 3 nuevos contagios tuviesen una causa directa, una relación directa con el inicio de la fase 1 de desconfinamiento. ¿Podría ser una hipótesis válida, o 3 casos son demasiado pocos como para tomarlos como rebrote? 3 casos es muy poquito. 3 casos ahora mismo, si no recuerdo mal. ¿Estamos estabilizados realmente? Ayer había 2, estamos estabilizados. El virus sigue estando ahí, y sigue habiendo afectados en domicilios con el coronavirus, y ese afectado en un momento determinado se puede poner un poquito peor. Y ocurren muchas cuestiones. Estamos hablando de pacientes, no tanto de nuevos contagiados, nuevos afectados, son pacientes ingresados. Pacientes ingresados. También pensar una cosa, es decir, no era lo mismo cuando el hospital estaba hasta arriba, que no había camas, que no había UCI donde fuera, que no había... Entonces el ingreso era más ajustado, por decir así, es decir, se valoraba mucho realizar un ingreso, porque no había camas. Claro. Literalmente es que no había, no es que hubiera pocas, ¿no? Es que no había. Por decirlo así, que no quiero que me malentienda nadie, ahora es más fácil ingresar, ¿vale? Al final hay gente que está un poquito no sé, con la duda de, bueno, pues a este paciente se le trata en el domicilio, y en cualquier caso, si está de atención primaria, si ve que tiene que ir al hospital, pues ya nos lo mandará otra vez si hay un empeoramiento. Se van con sus tratamientos, se van con sus indicaciones, y se le mantiene en domicilio, ¿vale? Sí. ¿Qué ocurre ahora? Que el hospital está con más posibilidades, con lo cual también es más, vamos a decir de verdad, y no quiero que se me malentienda, es más fácil ingresar a un paciente, porque no hay tanto agobio, no hay congestión de camas. Y luego realmente
si el hecho que haya 3, ayer había 2, me parece, El habrá otro de esta días, tarde 2. el otro día había 4, en fin, estamos hablando de números realmente bajos, muy bajos. Y luego están apareciendo también más contagiados, ya no digo paciente ingresado, ¿vale? Pacientes contagiados. ¿Qué ocurre? Hasta hace 10 días en atención primaria no se podían pedir pruebas. Pruebas me refiero a test rápidos o PCR. Y desde hace unos 10 días a paciente con cualquier tipo de síntoma relacionado con el COVID, tenemos que hacerle la prueba, se le hace en 24 horas como mucho, y se le hace en seguimiento por epidemiología. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora sí se detectan. Antes a un paciente que decía que le dolía la garganta, le decías, quédate en casa 14 días, ponte el termómetro y si vas peor me llamas, o le llamábamos nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? Y ese paciente, posiblemente con el virus, no contaba para nada. Nos contaba a nosotros que teníamos que estar llamando, o ellos a nosotros y demás. ¿Qué ocurre? Que ahora se detectan más casos, pero porque estamos haciendo pruebas. Y entonces los números que están apareciendo son razonables. Y luego no hay ninguna relación, como se hace la vigilancia epidemiológica, o sea, se detectan los contactos estrechos del caso sospechoso, ¿vale? Y a esas personas hay un grupo de enfermeras que les llama con una periodicidad determinada a ver cómo están los síntomas, ¿vale? En cuanto un contacto estrecho aparece con fiebre, con tos o algo, se le hace la PCR a él también, es decir, que como hay métodos diagnósticos, hay casos, o hay más casos, ¿sabes? Claro. Pero nos estamos moviendo en un número razonable, ¿vale? El problema surge cuando resulta que hay un caso sospechoso y resulta que te dice que tiene 15 contactos estrechos y los 15 estaban en una reunión del tipo que fuera. Claro, claro. Entonces eso ya sí es achacable, o puede ser achacable, pues al haber abierto la puerta, a ver fase 1, fase 2 y demás, ¿sabes? Sí, bueno, una cosa entiendo que es el permitir reuniones de hasta 10 personas y otra cosa es que a esas reuniones de 10 personas vaya uno contagiado. Claro, al principio no se permitían las reuniones, entonces eso puede ocurrir, pero hasta ahora, quitando algún caso puntual en alguna población concreta, y no digo de Castilla-La Mancha, digo en general, no está viendo, son casos aislados. Son casos aislados. De hecho sería hasta normal, ¿no? ¿Sabes? Es que de hecho normal, sería hasta normal que el virus, ahora aparecieran más contagiados. Es normal, pero porque estamos haciendo las pruebas. Claro. O sea, el virus sigue con nosotros, ¿vale? Diferencia, antes no hacíamos pruebas. Claro. Solo se hacían en el hospital a paciente grave o paciente para valorar su ingreso o no, y nada más. Y primaria lo que hacía la gente era recomendarle al paciente que nos llamaba con patología leve o con alguna duda y tal, era, mira, quédate en casa, vete tomando la temperatura y pasado mañana te llamo, ¿vale? Sí, ya está. Pero ese paciente no contaba, por decir así, claro, dentro del coronavirus. Por eso el tema de las muertes, y que los números no nos convencen a nadie, el número de contagiados pues tampoco. Sí. ¿Qué pasa? Pero porque no se hacían pruebas, porque están contando solamente pacientes positivos con PCR realizada. Exactamente. Si no se hace la PCR no cuenta. Claro. Eso también lo hablamos en otro programa. Exactamente. ¿Sabes? ¿Qué ocurre? Ahora hacemos PCR, con lo cual ahora efectivamente tenemos ya la prueba de que efectivamente es coronavirus. ¿Qué pasa? Que esos pacientes ahora ya suman, antes no. Eso es. Pero quiero decir que es normal, por lo que dice Julián, que ahora ya se permiten reuniones de hasta 15 personas, ¿no? Y ya luego el chorreo que nos permitimos nosotros, ¿no? De 20 y de 25, pero bueno, y ahí sí que es normal. Puede haber pacientes asintomáticos y que pueden contagiar a algunos. Entonces ahora sí que es normal que haya algún repunte de contagio. Hombre, no exagerado, porque si es exagerado seguramente nos van a volver para atrás, ¿no? Pero sí es igual que si se hiciese un test masivo a la población. Claro, que entonces aparecería muchísimo, porque es que ahora pensad que se están haciendo a los pacientes con síntomas. Claro. Pero imagínate que se le hiciera a toda la población, sería... Claro, porque cualquier paciente no sintomático se le iba a dar positivo. ¿Eso era malo? No, es la realidad. Y eso posiblemente sería lo que habría que hacer, una PCR a toda la población, pero eso es muy complicado y muy costoso, ¿sabes? Os plantearía a ambos, cada cual desde vuestra vertiente, ¿estamos preparados para un previsible rebrote, un rebrote real a medio plazo?
a nivel sanitario. ¿Y qué supondría a nivel colectivo el regreso al confinamiento? Hombre, yo creo que no estamos preparados para un rebrote grande. Quiero decir, no estamos preparados en recursos psicológicos. Una réplica en condiciones, vamos. No, si es en condiciones no estamos preparados. Es más, agravaría muchísimo las dificultades, las alteraciones psicológicas, las agravaría muchísimo. Es decir, nosotros que no estamos acostumbrados, y cuando hablo de nosotros hablo de la sociedad española, no estamos acostumbrados a seguir normas. Nosotros hemos adquirido unos derechos, nuestra libertad de movimiento, tenemos un aspecto fundamental que es el libre albedrío, de hacer lo que queramos, de tomar nuestras propias decisiones. Si yo quiero salir mañana, este fin de semana, al pantano a comerme, pues voy a salir, nadie me lo va a impedir, ¿no? Pero ahora sí, resulta que ahora se nos está abriendo la puerta, dice, bueno, pues ya a partir de ahora, seguramente la semana que viene estemos en la fase 3, con lo cual, y además, somos así, nosotros vamos por adelantado. Si estábamos en fase 0 ya había gente que estaba haciendo la fase 1 por su cuenta, y ahora en fase 1 a la 2, y ya la gente, estamos en la 2, pero ya hay gente que está haciendo la fase 3, no pasa nada. Pero sería incluso más doloroso, una cosa que te enfrentes a la situación por vez primera, y también hay una motivación de experimentación. Esto nos ha venido. Pero tener que regresar a lo que ya conoces... sería muy duro. Es peor. No sería, vamos a ver, yo creo que no sería ni mucho menos como ha sido, ¿vale? Pero ni mucho menos. Ni mucho menos, porque la fábrica que antes hacía manteles, pues ahora está haciendo mascarillas ya. ¿Vale? El sistema sanitario que no sabía dónde poner 2 camas, pues ya sabe dónde ponerlas. Claro, IFEMA, que lo sacaron de ahí hasta que salió, pues imagino que dudarían, pensarían, mirarían, yo qué sé. Pues ahora ya sabemos. O sea, Sí. Luego hay muchísima población que ya tiene anticuerpos. Sí. Claro, es decir, no habrá vacuna, pero si hay un 20%, ahora saldrá, esta semana que viene se hace la tercera oleada del estudio de seroprevalencia, ¿vale? El estudio N. Entonces, en la primera oleada, bueno, creo que estaba en torno a nivel nacional en torno al 5%, en Ciudad Real decían que era el 11 y algo, ¿no? Sí. En algún sitio, creo que en Torrejón, creo que han dicho ahora, no me hagáis mucho caso de eso, porque no... Un 20. Un 20, es decir, esa población ya no está afectada, me explico, es decir, Sí. que no esté afectada y tiene anticuerpos, ¿vale? También es verdad que los anticuerpos no sabemos cuánto duran, pero Claro. vamos a irnos al ejemplo de la gripe, es decir, la gripe es estacional, es anual y nos ponemos una vacuna al año. Es decir, que se supone que los anticuerpos van a tener una duración, ¿vale? Entonces, no va a pillar a la misma población, digo en cuanto a número, ¿vale? Y luego lo que es el sistema sanitario y no sanitario, como la policía, los bomberos, cada uno en su casa, nos pillan un poco advertidos, ¿vale? Sí. Entonces va a ser un palo muy gordo si volvemos atrás, porque el palo ese va a ser terrible, es que le das un caramelo a un niño y luego se lo quitas. Exacto, pero bueno, el aspecto sanitario, estoy de acuerdo en que, Claro. ya se tiene cierta experiencia, ya se Claro. sabe, ¿no? Pero el aspecto psicológico no. No, y te iba a decir más, Es al es decir, contrario. nos pilla a todo el mundo muy cansado. Claro, claro. No está cansado Nos solo. hemos desfondado ya. Claro, estamos muy cansados todos. Efectivamente. Cada uno con su parcela, los sanitarios, porque hemos trabajado mucho tiempo, en una situación además que no estamos acostumbrados a trabajar y a vivir. Ha sido muy duro ir a una residencia de ancianitos y estar atendiendo a uno y que te llamaran para decir, oye, que se ha muerto, Claro, creo que se claro. ha muerto la paciente fulanita y tal. Y dejabas a uno viendo y te ibas a ver al otro. Eso es muy duro. Y eso, O que se te muere, Eso- que se te muere in situ. no, que estás viendo a uno y acabas de ver a esa señora o a ese señor y muy malito, pero vivo, ¿vale? Claro, claro. Te vas a ver a otros 2 y te avisan que creen que se ha muerto la primera. Eso como lo he vivido, es verdad, Claro, o sea, no claro, es... sí. Es muy duro y eso uno pues va a costar. Yo hablo del aspecto ese de la residencia o ir a atender a un domicilio a un paciente cadáver ¿me entiendes? Y a Sí. nivel de hospital, pues, las urgencias, las UCIs, las plantas, yo creo que ha sido un trabajo al que no estábamos acostumbrados nadie y ha sido mucho tiempo. Habría que valorar pues eso, cómo estaban los hospitales o cómo estaban los centros de salud, las residencias de mayores, el equipamiento que teníamos, la medicación que tampoco estaba, que si la hidrocloroquina, que si no la hidrocloroquina, ahora antes decía que no, ahora otra vez que sí. Han sido momentos muy malos Sí, en sí ha aspecto pasado sanitario, pero es que la policía local ha vivido lo mismo, la Policía Nacional ha vivido lo mismo,
los bomberos, los señores que recogen la basura, cada ciudadano en su casa, la familia que se ha quedado parada y con la duda está en el ERTE, pero ¿cuánto va a durar el ERTE? ¿Se lo van a prolongar o no lo van a prolongar? Cuando lo levanten, voy a seguir trabajando, me van a decir que sobra plantilla. Nos pilla muy cansado a toda la sociedad. Otro reputado especialista habla de que hay un error cultural que cometemos solo los españoles y obedece a nuestra cultura, y es que gestionamos la adversidad como un enemigo a batir no como una oportunidad para evolucionar. Correcto. ¿Cómo se come? Correcto, sí. ¿Lleva razón? Lleva razón, y eso se llama revanchismo. Vamos a ver. Resulta que nosotros decimos, vamos a ver, este no va a poder con nosotros. Además, yo cuando salga, estoy deseando salir porque cuando salga me tengo que... Cuando salga no entro. No entro, y además me voy a ir con mis amigos de juerga porque es que esto hay que celebrarlo. Es como si hubiese ganado una batalla. En lugar de reflexionar y decir, a ver, tenemos que adaptarnos a la situación, con responsabilidad. No solamente mirar por nosotros, que tenemos que mirar por nosotros, sino también por los demás. Entonces, esto es como, yo lo comparo como si se tira 3 meses lloviendo. Si se tira 3 meses lloviendo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa y no salimos? ¿O nos adaptamos y cada uno hace lo que puede? Yo cogeré un paraguas para salir, tú te pondrás un chubasquero. Cada uno aportará, lo que hablábamos antes de que cada uno tiene que mirarse cosas individuales para beneficio común, ¿no? Es un símil que no tiene nada que ver, pero es así, es decir, nos tenemos que adaptar a la situación. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, esto lo vamos a vencer. No se ha vencido. No se ha vencido porque sigue, y sigue aquí, y va a seguir. Lo que pasa es que esto se convertirá, pues como se convirtió la gripe A, así, y saldrá una vacuna, supongo y espero, y tenemos esa esperanza, y bueno, pues, pero efectivamente el revanchismo ese, que es una de las cosas que tenemos que evitar para no caer en trastornos psicológicos nos va a costar mucho cambiar. Nos va a costar, eso sí es cierto. Había otra cuestión más que me interesaría tocar. Las personas que previamente al confinamiento, al estado de alarma, ya venían arrastrando algún tipo de problema psicológico, el entrar en el estado de alarma y en el confinamiento ha aletargado ese problema, pero con la desescalada esos problemas rebrotan con mucha más fuerza. Sí. ¿Ante qué casos reales estamos? Pues por ejemplo vamos a suponer depresivos, ¿no? Una persona con un trastorno de depresión mayor, ¿no? ¿Qué quiere una persona con trastorno de depresión mayor? Pues lo que quiere es aislamiento, ¿no? Un embotamiento. En este momento de confinamiento estamos en un lugar seguro. El lugar seguro es nuestra casa. El exterior es el peligro. El exterior es cuando tenemos que salir a enfrentarnos con una amenaza. Yo estoy aquí refugiado, yo vivo en mi mundo, en mi tristeza, en mi pena. Al salir nos encontramos otra vez con lo mismo, y eso puede agravar los síntomas. Puede agravar los síntomas de depresión, por supuesto la ansiedad, que va muy unida, ¿no? El tema del miedo, esa ansiedad, esa desesperanza de decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa? Yo no puedo salir de mi casa, pero es que cuando salga, ¿qué me voy a encontrar ahí fuera? Me encuentro gente con mascarillas, es que la situación desborda. Y efectivamente las personas que tienen un trastorno psicológico, que lo tenían con anterioridad, se van a ver más perjudicadas. Sí, ahora están aflorando la consulta. El paciente que tenía una patología de base de más o menos importancia no la ha manifestado hasta ahora. Hasta ahora, efectivamente, sí, o sea, sí. Se lo ha ido comiendo él solito en su casa, pero ahora cuando ya se puede salir y tal, cuando se ve ante la necesidad además de salir y de... tiene su reparo. Se junta además también que es la primavera. La primavera y otoño normalmente son épocas inestables, en el que se desencadenan o hay recaídas o hay agudizaciones de procesos de la salud, estacionales y demás, la salud mental, ¿no? Entonces se junta el problema del coronavirus con su patología de base, esa que estaba ya letargada o estaba ahí dormida o medio controlada, con el confinamiento muchos meses, ahora tener que salir y el miedo a salir y eso, la época precisamente en la que estamos. Y está habiendo un montón de consultas por eso, ¿sabes? Tema, ahora ¿verdad? quizás en la mayor parte de lo que es consulta de patología, lo que decía antes, aparte de lo burocrático y demás, es el tema un poco de la salud mental. Pues se dan una serie de cúmulos y luego ya no hablo de si le sumas que tu marido o tu mujer se queda en el paro o tu hijo, o sea, hay una serie de condicionantes
que todo el tema de salud mental, Sí, vamos, sí, no, el que tuviese, vamos a suponer que no sea una depresión mayor, porque ya a lo mejor sí, es no, exagerado, patología que más... tuviese un trastorno del ánimo y ahora resulta que le llega esto, y de repente le mete el palo que dice, no, es que la empresa de cobrar 1000 y pico vas a cobrar 750, que es lo que te va a cobrar el ERTE, cuidado, porque a lo mejor cuando vuelvas, como hay un 40% de aforo en el negocio, a lo mejor tú sobras. Entonces esa incertidumbre lo que hace es agravar. Es más, es que no estás deseando que no termine esto. O sea, esas personas, eso también es síndrome de la cabaña. Es decir, yo estoy en mi casa muy seguro y muy tranquilo. En el momento que termine esto, me va a entrar una incertidumbre, una inseguridad que no sé lo que voy a hacer. Y se bloquean. Entonces sí, es verdad. De hecho, bueno, yo supongo que os llegarán a consulta personas con patología física, es decir, bueno, pues tengo problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, sudores, mareos, que están muy relacionadas con síntomas Sí, psicológicos. no, eso son somatizaciones Claro, de, exactamente. de problemas de salud mental, ¿sabes? Pero eso hay mucho, pero mucho. Que yo por ahí ya voy a tirar una lanza, hombre, a favor de los psicólogos. Es decir, bueno, es verdad que son los médicos los que tienen que establecer si eso es un trastorno psicológico o es un trastorno orgánico, físico. Pero ahí están los psicólogos. Claro, lo que pasa es que de Ahí están los momento, psicólogos. lo que hablo por mí y por mi consulta, ¿vale? Para al final llegar a la conclusión de que es un problema psicológico, al final tienes que descartar problemas orgánicos. Efectivamente. Entonces ahora mismo, primero, estamos en la fase de que el paciente se atreva a llamarnos o a acudir. Cuando digo acudir es siempre previa llamada telefónica, ¿vale? Estamos en esa fase. Hay gente que ya está acudiendo con ese tipo de problemas, pero claro, tenemos que descartar que haya un problema orgánico. De aquí a un mes posiblemente, si va la cosa medianamente bien, llegará a la fase esa en el que descartados problemas orgánicos habrá que acudir a... Sí, habrá que derivar claro, a psicología y psiquiatría. ¿sabes? Habrá que trabajar ese campo, ¿sabes? Vale. Pero va todo en desescalada. Bien. Sí, bueno, propiamente. 50 minutos. Yo quiero también permitirme una pequeña licencia que durante el programa me ha surgido. En Valdepeñas hay una fuerza política que está rescatando, recuperando del pasado una vieja demanda, que es la de que el Hospital de Valdepeñas tenga unidad de cuidados intensivos. Te pido una opinión técnica, meramente técnica. Tú también sí que es una opinión personal, pero te pido una opinión técnica. ¿Estaría justificado una UCI en Valdepeñas, habida cuenta de que hospitales de similar dimensión como el de Allín la tienen o la tenían? Vamos a ver. Justificado. Hombre, si se tiene mejor. Claro, si se tiene mejor. Si se tiene mejor. Lo que pasa es que una UCI como tal, con el personal que conlleva, no tanto la dotación, lo que menos vale, por decir así, es la dotación física, lo que es el aparataje, lo que es el edificio, ¿vale? Eso es lo que menos, eso lo compras y ahí lo tienes. El problema es mantener un equipo suficiente, yo te digo, por ejemplo, para tener una única cama, ¿vale? De entrada tienes que tener 3 intensivistas, es decir, 3 para cubrir las 24 horas, más los descansos, las vacaciones y demás, al final te vas a 5 profesionales. Ahora pon 5 aquí, 5 en Manzanares, 5 en Tomelloso, 5 en Ellín. Digo intensivista, ya no te digo enfermería especializada en el tema y todo lo que conlleva, ¿vale? Es decir, ¿qué tiene que haber o qué es? Esto ya lo del tema de la UCI o de la UBI en Valdepeñas es histórico, ¿no? Una vez lo han reivindicado unos grupos y otra vez es otro. La realidad, y te digo mi opinión, si tenemos una UCI posiblemente el doble de grande de la que es ahora, en Ciudad Real o en Alcázar o en sitio con un equipo, con una plantilla o un transporte sanitario adecuado, en el que en 20 minutos o media hora estás allí, no nos hace falta aquí. ¿Sabes? Es decir, al final, ¿cuántos pacientes de UCI tenemos en Valdepeñas? Luego el profesional tiene que estar tratando ese tipo de patologías. Es decir, el de Yin, la UCI de Yin es una cosa mixta entre urgencias, UCI y demás, y tuvieron por lo menos, yo no sé ahora cómo está, porque la UCI, cuando se hizo la obra del hospital, yo fui a ver la UCI de Yin, porque
fui yo y fuimos bastantes de aquí, fue entonces el que era el jefe de anestesia, fuimos varios de aquí del hospital a ver cómo lo tenían, y aquello aquí era inviable, y era una cosa un poco mixta, no era una UCI pura, y hablando con entonces el gerente, el equipo directivo de allí, y estaba recién abierta, era muy sostenible muy difícilmente, no por el tema económico, por el tema de profesionales, ¿sabes? Es decir, no es tan sencillo, ¿sabes? Si las reivindicaciones tipo UCI Valdepeñas, Tomelloso, que es muy reivindicativa con su hospital y demás y tal, sin entrar a valorar y valorar cuestiones políticas y valorar las solicitudes, las peticiones o las ambiciones de cualquier población, que son lícitas, creo que sería, desde mi punto de vista, ¿vale?, tener una UCI, no sé, mucho más potente. Por ejemplo, en Alcázar, que ya hay UCI, ¿sabes? O sea, potenciar esa, o potenciar la de Ciudad Real, o potenciar las dos, y un sistema de transporte sanitario ágil y rápido, ¿sabes? Yo creo que sería eso lo ideal. Ya no entramos concretamente en el hospital de Valdepeñas por las instalaciones que hay, porque si tienes una UCI la tienes que poner en un sitio que esté bien comunicado, con quirófanos, con planta, no la puedes poner ahora en un edificio aparte, no lo puedes añadir en la otra esquina, claro, ¿sabes? Porque al final un hospital se basa en circuitos, ¿sabes? Que no es tan sencillo, ya te digo, la reivindicación y la petición es lícito, como el que pida a los reyes, ¿sabes? Lo que quiera, al final, ¿sabes? Todo es lícito. Si lo miras realmente desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista más aséptico posible y tal, mi opinión, si está aquí, muchísimo mejor, ¿sabes? Pero realmente va a tener luego el rendimiento adecuado, los profesionales van a estar perfectamente con la práctica suficiente, con el manejo suficiente de pacientes, o, al final, como dicen, para la medicina hay que hacer manos, es decir, claro, si no operas, ¿sabes? Es decir, ya te digo, yo sería partidario, desde luego, visto lo visto, y visto que se nos han quedado pequeñas las UCI de Castilla-La Mancha, bueno, de toda la nación, ¿sabes? Posiblemente una de las principales cuestiones que habría que hacer sería potenciar las UCI existentes, ¿sabes? Bien. Una cuestión más, y vamos casi acabando. Cipriano, el duelo. A la pérdida de un ser querido, digamos, con todas las comillas del mundo, en situaciones normales, se le añade el efecto pandemia, el efecto de que están cayendo cientos, o estaban cayendo cientos a diario. Pero lo que más dolor causa es la imposibilidad de estar junto a. Grosso modo, ¿cómo se gestiona ante una persona que te acuda a una consulta de psicología? ¿Cómo se le ayuda? Bueno, a ver, efectivamente, de los colectivos más vulnerables desde el aspecto psicológico, efectivamente están, como ya he dicho, las personas mayores, están los sanitarios que están tratando cara a cara a la muerte, y están las personas que han perdido un familiar o alguien muy cercano, no han podido despedirse, no han podido realizar ese ritual que tenemos por costumbre, pues una despedida, ¿no? Porque eso es parte fundamental del duelo, el hacer una despedida como que ya se cierra un asunto, pero es que en este caso no se cierra. Lo primero porque no has estado en esos últimos momentos, ¿no? Hasta tu familiar ha muerto solo, te han avisado por teléfono y tal, y encima en los primeros momentos, cuando esto estaba en todo su auge, no podían ir, no sé si uno o dos familiares, nada más, y era incineración y todo muy impersonal, y eso yo diría que llega a causar trauma, eso llega a causar. Entonces, eso es duelo patológico. Eso es duelo patológico. A un duelo normal, ¿qué se le aconseja desde la psicología? Hombre, que normalice la situación. Tenemos que normalizar. Pero esto no es una situación normal. O sea, este tipo de fallecimientos no son pues el fallecimiento de nuestro padre, que tenía ya 80 años, que el hombre ya venía arrastrando la enfermedad y tal, que ahí sí que tenemos que normalizar, tenemos que darle una normalidad porque, bueno, pues sabemos que esto es así. Pero en este caso, efectivamente, se trata de un duelo patológico, un duelo patológico que viene a rozar el trauma, y hay terapias psicológicas, sobre todo las que salen ahora de tercera generación, como las terapias cognitivo-conductuales, las de aceptación y compromiso. Todo se basa en que sepamos aceptar situaciones. Ahí han ocurrido también situaciones que agravan esto,
que en muchos casos, porque han sido muchos, no han sido puntuales, como no los servicios funerarios no daban abasto, no llegaban a producir enterramientos, incineraciones y demás, se han llevado cadáveres a incinerar a otras autonomías Sí, diferentes. sí. No digo de Castilla-La Mancha con otras, sino en Madrid concretamente, se han llevado a Extremadura a incinerar cadáveres. Claro, Es decir, claro. y luego han devuelto después de semanas, han devuelto el cadáver incinerado. Y la duda era mi padre o era mi hermano o era Claro, mi... claro. ¿Sabes? Si es que no te hayas podido despedir, es que han pasado semanas sin... Sí, sí, sí. Con una llamada de teléfono diciendo su familiar ha muerto. Sí, sí. Bien. Y Es un conjunto de eso circunstancias. eso superarlo, No, eso emocionalmente es un palo porque es un cúmulo de circunstancias que te dejan, lo primero te hacen sentirte culpable. Si yo tenía que haber estado, yo tenía que estar. Sabes que es imposible, pero tú no llegas a aceptarlo. Dices, "Bueno, es que yo tenía que haber estado ahí". Quizá eso se va a ver en la desescalada. Eso se va a ver ahora, no durante el confinamiento, porque yo he tenido casos cercanos y yo decía, sí, parece que no ha pasado nada. Yo hablaba con esa persona y esta persona, ¿pero por qué? Pues porque todos los días caían, es un simplismo, ¿no? Fallecían entre 400, 500 Y 900. y hasta mil, 900 sí. personas. Entonces, el mal, como se dice aquí, el mal de muchos, consuelo, ¿no? Se diluye. Se Sí, diluye. pero Pero ahora llega... se va a notar la falta del familiar Ahora. o la falta del amigo, se va a notar ahora cuando empezamos a Ahora, salir. ahora, Es decir, exactamente. el vino que yo me tomaba con mi amigo fulanito, Efectivamente. ya no me lo voy a tomar. Y ahora es Y cuando hablo empieza. fríamente del vino, pero... La rutina que tenías establecida con el ese hijo ser que querido. falta a su padre, que vivían en casas diferentes, que ibas, como empezaste diciendo, los domingos a verlo, que no puedes ir a verlo porque Sí, sí, no claro, está, claro, claro. va a traer a la realidad, nos va a pegar de sopetón, así, Por eso eso que digo en un que- momento nos ha pasado como que... Que los profesionales nos podemos encontrar no con un duelo patológico que efectivamente está muy estudiado y se saben las terapias que hay que facilitarle a los pacientes, sino que nos vamos a encontrar que hay un trauma, hay un trauma porque resulta que lo que decía José Carlos es cierto, es decir, yo no lo he visto. A mí me han entregado unas cenizas, pero es que resulta que se lo llevaron a tal sitio y encima yo no di mi permiso para que se lo llevaran. O sea, incluso hay personas que hoy he oído en la tele que no saben, que todavía están investigando a ver dónde murió su padre, cómo murió, yo qué sé. Y no se van a conformar. No, claro, pero y mientras tanto están entretenidos, eso sí es cierto. El día que lo descubran caerán en su duelo. Todo el mundo tiene que pasar ese duelo. Cuando es duelo patológico, por supuesto, es un trastorno y hay que tratarlo profesionalmente, y si es un trauma, por supuesto que hay que tratarlo. Pues hemos avanzado, en una hora hemos condensado, podemos, desde luego, Podemos seguir, ¿verdad? seguir departiendo, pero durante una hora hemos abordado las otras enfermedades, las enfermedades que causa el COVID-19, las enfermedades causadas por una enfermedad, la enfermedad de la pandemia. Vamos a cerrar esta tertulia de actualidad. Les quiero hacer partícipes. En el día de hoy se nos ha remitido a los medios de comunicación de toda la región de Castilla-La Mancha una carta firmada por los jefes de las 9 unidades de cuidados intensivos de nuestra comunidad autónoma, de nuestra red del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, del SESCAM. Una carta dirigida a las familias que han visto a alguno de sus miembros ingresado en una unidad de cuidados intensivos, atendido por intensivistas, pacientes que felizmente se han recuperado y otros que no. Creo que nos podemos hacer partícipes del contenido de esta carta. Es breve, no la voy a leer entera, voy a leer solo algunas frases, pero quiero compartirlas con ustedes. Dice que en estos días de sufrimiento, la escribe una intensivista concreta, la jefa de la UCI de Toledo, del Hospital Virgen de la Salud. Dice, en estos días de sufrimiento nos han sobrecogido las familias que no han podido estar con sus seres queridos. Les hemos dado las peores noticias y aún así han encontrado momentos para dedicarnos unas palabras de ánimo y de consuelo. Dicen, somos intensivistas. Es duro ingresar a pacientes que te susurran, no quiero morir. Y responderles diciéndoles alguna mentira que todos necesitamos escuchar.
y después oír sus teléfonos cuando ellos ya no pueden responder. Se puede comparar, se puede comparar eso al dolor del que no puede estar anhelando un mensaje de esperanza. Desde nuestro trabajo en las UCIs de Castilla-La Mancha, desde lo más profundo de cada uno de nosotros, 1001 gracias a las familias, a su entereza, a sus palabras de ánimo, que nos han ayudado a seguir adelante, aunque nos hayan arrancado más de una lágrima. Este es el mensaje y este también el humilde homenaje de Tere Valdepeñas y de esta tertulia a las familias de los afectados. Buenas noches.